Hola, ¿qué tal, colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast, su podcast de escepticismo racional, como siempre en punto de las 6 de la tarde, horario de México. En esta ocasión estamos, como siempre lo digo, con contenido de calidad, con invitados de calidad, con temas muy interesantes para poder platicar con ustedes, debatir, intercambiar opiniones. En esta ocasión tenemos a Juan Guerrero. Él y yo vamos a estar platicando acerca de, pues como vieron en el tema, los que siguieron el evento, se llama trance consciente y ateísmo moral, ¿sí? En esta ocasión, pues vamos a estar debatiendo, intercambiando opiniones, hablando con la audiencia sobre estos temas. Pero antes de empezar, vamos a dejar que Juan se presente con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Bien, gracias Alan, bien, desde Bogotá. Y no, listo, pues espero que conversemos. Es bueno porque pues hemos conversado un poco antes y creo que va a ser una buena oportunidad para retomar ideas que en algún momento salieron y tomar nuevas ideas, compartirlas. Es la parte más importante de estar haciendo esto y pues chévere, ojalá entre gente que quiera conocer más, que quiera dialogar, que quiera estar por acá. Así es. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Alan de la Garza, soy host de este podcast. Y pues quisiera, pues bueno, si tú quieres, a platicarnos un poquito de ti, de dónde vienes o qué es lo que haces. Voy. Bueno, yo vengo del teatro, pues bueno, a lo que me dedico principalmente yo hago contenido audiovisual y escénico, digamos que pues, soy artista en lo que es pintura, eh, escritura, dibujo, principalmente hago animación digital, y pues a su vez encontré un espacio de expresión en el teatro y pues me he desarrollado tanto como actor, como director y como dramaturgo, pero lo que más me gusta es dirección y dramaturgia. Y dramaturgia es, bueno, es como guión para teatro, ¿sí? Todo lo que sea escritura de obras de teatro es lo que se conoce como dramaturgia. Ujú. Ok, ok. Y por ejemplo, ¿y por qué ateo? O sea, ¿qué es lo que te hace a ti ser ateo? Porque bueno, para los que no sepan, Juan Guerrero es ateo, a diferencia de algunos otros personas que hemos invitado aquí. Eh, ¿Qué es lo que te llevó al ateísmo? ¿Fuiste como casi todos nosotros, o como al menos en mi caso, no creyente y luego de ahí te fuiste al ateísmo? ¿O cómo fue que llegaste a esa conclusión? Pues, la historia es muy divertida, creo que es bueno aprovechar para contarla. Eh, bueno, mucha gente le sucede que genera su descreencia a partir de un suceso muy dramático, ¿no? Que no sé, su esposa lo engaña o su familia tiene un accidente o algo así, ¿no? Yo tuve una razón un poco más banal, pero no diría menos relevante para mí. Pues yo fui criado en familia católica, como mucha gente de Latinoamérica. Pues sí, creía todo eso, pero siempre había cosas que no me cuadraban, ¿no? Como porque ciertas cosas no se podían hacer o porque si yo pedía algo no pasaba y cosas así. Y bueno, sucedió que un día yo estaba en unas clases de tenis, cuando era muy chiquito, estaba jugando tenis y boté la pelota por encima del parque. Y el sitio donde nosotros jugábamos era un poco, bueno, tenía una zona que era muy rural. Sí, era como muy de como árboles y cosas así. Y el entrenador vio que yo la boté, yo le fui a pedir ayuda y me dijo, vaya y búsquela. Entonces ahí fue el primer golpe de, ¿pero por qué? O sea, porque, o sea, fue un accidente, ¿por qué no me ayudas? Y bueno, me fui para allá tal. Y cuando estaba ahí atrás buscando la pelota súper triste y súper confundido porque estaba solo, porque me hicieron ir a un sitio donde no estaba o donde no quería estar, de repente el pie se me hundió así en un charco con unos renacuajos y unas cosas así, y quedé tan en shock de, pero ¿por qué me pasa esto? Solo boté la pelota. Y en ese momento, yo me acuerdo mucho, es de esos momentos que uno tiene muy claros en su vida. Recuerdo que llegué, o sea, salí de ahí, cogí un celular que tenía, mi primer celular, cogí, llamé a mi mamá a decirle, estoy enojado con Dios, ¿era qué? Y yo, sí, estoy enojado con Dios, que no, ay, estaba llorando súper enojado. Y ya, pues bueno, ese fue el primer, o sea, el momento más climático donde empecé a darme cuenta de que hey, hay algo que no cuadra en la tesis católica al menos. Y bueno, pues ya después de eso, pues reflexionando, mirando al respecto, oyendo ciertas voces de, por ejemplo, no sé, youtubers, gente que me parece interesante, gente que me parece admirable, eh, pensadores, cosas así, pues llegué a la conclusión de que
de que no, de que prefiero tener una postura en la que no, no estoy o no avalo o no quiero dar cabida a la existencia del Dios, por lo menos del Dios católico, o entiéndase cualquier tipo de Dios que presuma ser benevolente o consciente y preocupado por el proyecto del planeta Tierra, porque decir solo proyecto humano me parece un poco egoísta en ese sentido. Hay muchos problemas en la naturaleza que Dios, si estuviera ahí, pues tal vez debería hacerse cargo. Eh, y sí, pues más o menos eso. Pero el momento climático fue eso, pisar un charco con renacuajos me dio la señal de que Dios no existía. Así como a Moisés se la dio un helecho quemándose, a mí me pasó eso. Muy bien, hace rato me platicabas que tienes tus redes sociales, ¿quisieras compartirlas con la gente? Sí, nosotros en YouTube e Instagram principalmente, pero Facebook también publicamos lo mismo de Instagram, subimos contenido relacionado al teatro. ¿El nombre? Sí, el nombre es Miercha Muda, eh, así como suena, Miercha con Che Muda. En YouTube nos pueden encontrar así, Miercha Muda separado. En Instagram es @Miercha Muda todo junto. Y bueno, todo lo que hacemos ahí es contenido relacionado al teatro. No hacemos, o sea, no es como subir obras de teatro, ni sketches, ni nada de eso. Hacemos divulgación de noticias de teatro, videoensayos, eh, tops, estoy preparando unos tops, hay podcasts también sobre teatro, analizamos obras o hablamos sobre temáticas que nos parezcan relacionadas, pero siempre es un poco más desde, o sea, buscando atraer al público no teatrero, ¿sí? Buscando al público que, ¿sabes? Como esa cosa de lo que es importante para ti, lo que te gusta a ti, si lo hablas con suficiente elocuencia, le va a gustar a los demás. Esa es más o menos la idea, ¿sí? Es acercar a nuevos públicos. Y bueno, pues sí, sobre todo el canal. Al canal estamos trabajando muchísimo, entonces si se quieren ir a suscribir, por ahí en algún sitio aparecerá un link. Les recomiendo el video de qué es un clown, es el video que más trabajo le hemos metido y pues ahí verán, también hay demás cosas, hay tutoriales, estamos todo el tiempo buscando artistas que estén interesados, entonces en cualquier momento nos pueden escribir y nos ponemos en contacto y pues qué bueno que se hicieran parte de nuestra audiencia. Ok, pues bueno. Ya ahorita en un momento se les va a estar compartiendo los links de las redes de Miercha Muda. Aquí ya como quiera aparece mientras hablabas, estaba tu logo ahí a un lado de ti. Ya la gente, pues para que se fuera familiarizando un poquito. Y estamos ahora sí listos, después de tu historia de cómo te hiciste ateo, de cómo renegaste a Dios. Vamos a empezar a hablar acerca del trance consciente. ¿Nos puedes explicar, Juan, qué es el trance consciente? Dentro Sí. de, bueno, de explicárnoslo desde su origen, ¿no? ¿De dónde viene ese término? Bueno, el trance consciente es algo que se utiliza mucho en artes y en cuestiones relacionadas a la meditación o a encontrarse así como encontrar un espacio creativo en el que, pues sí, como a través de respiración y como de entrar en un ciclo de mucha concentración, llegar a un estado en el que te pones, digamos, lo más mm, eufórico tal vez, o menos o más desinhibido, o más disponible para hacer cierto tipo de cosas, o simplemente para abstraerte sobre todo de lo que está sucediendo. Y pues a lo que me compete hoy, como el punto en el que yo me quiero enfocar, es los ejercicios hay ejercicios de teatro que se utilizan pues cuando uno está aprendiendo a actuar o cuando quiere aprender a actuar y cuando necesita empezar a construir personajes o desarrollar escenas. Hay, hay ejercicios o sea, que buscamos entrar al trance consciente para cambiar de estado, para dejar de sentirnos como una persona que está en una sala pretendiendo hacer algo, a de verdad creer, al menos por un momento, que eres algo realmente distinto y como atrapar ese tipo de elementos para tu personaje o para tu proceso o para lo que quieras. Que es distinto, bueno, la parte consciente se hace importante es porque estamos conscientes de que es un ejercicio, estamos conscientes de qué es lo que estamos haciendo, de cuándo entramos y cuándo salimos y que lo estamos haciendo como parte de un proceso, ¿sí? No es como simplemente entrar bueno, hay otras maneras de entrar en trance pues que no son tan conscientes, ¿no? Que Ok. simplemente pues bueno, te va a dar el golpe cuando te pegue y pues no vas a saber cuándo sales, cuándo entras. Entonces, esa es una manera de alcanzar esos estados de euforia o de concentración o de creatividad a través de juego, de trabajo, de concentración, de relajación.
Es más Sí, o menos eso. Puede que parafrasee algo, pero es más o menos eso. ok, ok. Algo bastante interesante cuando hablábamos sobre este tema es por qué es relevante esto tomando en cuenta el tema del ateísmo, ¿no? ¿Por qué el trance consciente si estamos hablando de ateísmo? ¿Por qué algo que tiene que ver con el teatro? Y eso es algo bastante interesante. Como un tema que aparentemente pues no tiene nada que ver con el ateísmo, con la no creencia en ningún dios, se puede relacionar con algo tan artístico, ¿no? Con la no creencia. Y de hecho tiene que ver con la creencia, pero la no creencia se puede usar como base para eso. Lo platicábamos nosotros fuera de cámara. Eh, yo lo relaciono desde la perspectiva de tantas personas que me han dicho que su principal fuente o la principal forma por la que muchas personas son creyentes o se volvieron creyentes o aseguran que Dios existe es precisamente por ese sentimiento en el cual las personas, las personas están seguras de eso que sienten, de eso ese espíritu de Dios que entró en su cuerpo y los hizo sentir algo y les hizo estar seguros pues de su creencia, ¿no? En este caso hablábamos sobre la diferencia entre esos dos aspectos. Lo tuyo, lo que tú me comentas se llama trance consciente. Tú estás consciente mediante ese ejercicio. Vamos como que a poner sobre la mesa los términos para no estar confundiendo. Ese proceso es consciente. Tú sabes que estás actuando, ¿sí? Tú sabes que cuando termine ese episodio vas a volver a ser tú, ¿sí? Y lo demás fue fantasía, es algo que tú estabas interpretando. En el otro lado es al contrario. Si en el Ujú. momento en el que tú estás sintiendo eso, a pesar de que sabes que es mentira o que es fantasía, que es una actuación, lo sientes tan real, lo sientes tan dentro de ti, sientes una emoción sublime, ¿cómo será? Precisamente, y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, ¿cómo será precisamente el no ser consciente? O sea, el entrar en ese trance, pero no ser consciente de la situación, de no ser consciente que no es real, sino todo lo contrario. Tú crees que eso que estás sintiendo es totalmente real. Exacto. Digamos, para aterrizar un poquito el ejemplo, en teatro hacemos cosas que pueden sonar un poco extrañas, pero digamos, algo tan sencillo como voy a hacer una piedra, voy a interpretar, voy a actuar como si fuera una piedra. Entonces es distinto bueno, me quedo quieto ya como una piedra, a verdad, bueno, voy a concentrarme en entender que soy un ser inerte, que voy a intentar no escuchar, no ver, no sentir, soy solamente un pedazo de materia, lo que sea, y se utilizan ejercicios que incluso tienen que ver con, por ejemplo, con sentir peso encima tuyo, con sentir cansancio, con sentirte en el piso, sentir el frío, todo este tipo de sensaciones, por lo menos dentro de lo que yo he estudiado, es desde las sensaciones físicas, ¿sí? Me gusta más que las sensaciones o las emociones digámoslo, más mentales o de memoria, cosas así. A mí me gusta concentrarme en lo físico. Entonces, pues claro, evidentemente tú o sea, entras a la clase sabiendo que es una clase de actuar y en un momento puedes creer que en serio eres una piedra, pero sales y, bueno, no eres una piedra, evidentemente. Pero eso es distinto a cuando entras no sé, en una iglesia, en un culto, en una agrupación de este estilo, con una energía que presumes que puede ser posible o presumes que es verdadera y esa sensación tan poderosa, esa sensación sublime que lograste a través de tu imaginación y de la sensación gregaria o grupal, de la emoción que es estar ahí, porque eso es algo que nos pasa a los seres humanos. Cada grupo al que nos sentamos que nos aceptan nos va a generar una emoción grande. Eh, y pues claro, cuando tienes toda esta información de que esto tal vez no es simplemente jugar a interpretar un personaje, lo puedes creer y creo que es grave que muchísimas personas se aprovechen de esto, porque finalmente, o sea, finalmente es jugar con emociones muy frágiles del ser humano, como la soledad, como su propia creatividad, su mundo interno, y aprovecharse de esa sensación que es perfectamente evocable desde otros medios y desde la sola interacción pues, de lúdica o recreativa de una que otra actividad
aprovecharse de eso para hacerle creer que es algo más y pues que eso signifique que esta persona entregue su vida a eso, me parece algo grave, algo como cuestionable, o denunciable, sí, criticable. Incluso es como ni siquiera salir de ese trance, ¿no? O sea, tú estás a lo mejor como de manera subconsciente dentro del trance creyendo que todavía eso que está pasando es real, ¿no? Entonces, es muy triste porque a veces lo más triste es que ni siquiera en muchos de los casos no lleva ni siquiera un tren de pensamiento el cual te haga llegar a una conclusión lógica o mínimo que le metiste coco, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Yo pensé así, tal, tal y tal. No, es simplemente yo lo sentí. Y esa es una discusión, ese es un debate que he tenido con muchísima gente, en el cual siempre que me dicen, es que yo lo sentí, para mí fue muy real. Lo que siempre yo les contesto es, yo te creo. Y yo no estoy diciendo que tú estés mintiéndome. Porque los sentimientos se sienten. Así de sencillo. Leyendo un libro, viendo una película, viendo una serie, escuchando música, sientes cosas. No necesariamente tiene que ser real. O sea, por ejemplo, hablando de un libro y se muere un personaje, lloras por ese personaje, porque estás sintiendo pena por el personaje y eso que no es real. Tú sabes que no es real. ¿Sí? Entonces, son sentimientos y eso es lo más natural que tenemos nosotros. Ahora, una cosa es sentir algo y otra cosa es que ese sentimiento te lo proporcione otro ser más allá de nuestra imaginación, por decirlo así, ¿no? Eso es el problema, ¿no? Un sentimiento, si alguien me dice yo estaba en la iglesia y sentí algo sublime, le creo. No tengo por qué no creerle, ¿sí? Si alguien me dice yo estaba escuchando una canción y en ese momento se me puso la piel de gallina y me puse a llorar, le creo, porque es un sentimiento. Pero generalmente la gente intenta buscarle un más allá, una explicación que no tiene explicación, y esa explicación es atribuirle a un ser superior ese sentimiento, ¿no? Es normal. El problema con esta situación es que si nosotros no le damos un sentido lógico a eso que estamos haciendo, a eso que estamos experimentando, vamos a caer en ese tipo de cosas como lo que estamos hablando tú y yo ahorita, que es precisamente estar en un estado de trance permanente, el cual tú no te estás dando cuenta que esa situación es real, ¿sí? Y estamos simplemente viendo o estamos experimentando algo que nosotros creemos que está, más no necesariamente está. Sí, ¿Cuál es el sentimiento verdadero? ¿Lo que sienten los mormones? ¿Lo que sienten los evangélicos, los pentecosteses, o pentecostales, no sé cómo les digan? Siempre he batallado en saber cómo se les dice. los pentecosteños. Pentecosteños, ya tienen Sí. otra. O los católicos. ¿Cuál es el sentimiento real? ¿A quién realmente Dios le está hablando? Ese es el problema. Entonces, hay que saber cómo que identificar. Sí, y eso es bastante importante. Me gusta mucho ese tema y siempre lo saco a colación, sobre todo ahorita desde el punto de vista de tu, pues, vamos, de tu carrera, ¿no? De tu carrera como actor. Tú sabes lo que es sentirse de cierta manera, ¿no? Y sabes cuándo se termina y sabes que no es real. Ujú. Por ejemplo, como experiencia, como dijiste tú, lo que tú sientes, cómo lo experimentas así en cuanto, ya no tanto como que decir, oye, sientes como que eres una piedra, eso es lo que me decías ahorita, ¿no? De que te sientes más pesado, te sientes inmóvil y así, pero cómo es entrar y cómo es salir en ese momento de trance. ¿Qué proceso, qué situación, qué pasa dentro de tu mente en ese momento? Bueno, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo puntual y como específico de un ejercicio que hicimos que logró suceder algo así. Simplemente estábamos en una clase y el ejercicio era bailar al ritmo de una música. En particular, a mí soy una persona que es muy, o sea, se siente muy incómoda bailando. Si es una actividad que me parece incómoda de realizar, me siento juzgado, me siento incómodo, pero justamente estar en un espacio que te brinda una seguridad en cuanto a las personas que están ahí y seguridad para expresarte y para hacer como cosas que no puedes hacer
en otros espacios, empieza a generarte algo. Y bueno, también entran otros aspectos como por ejemplo cierta competitividad, a querer hacerlo lo mejor posible, a de verdad querer aprender a actuar y entregarme completamente a lo que estoy haciendo, que no es tan distinto de la fe. Querer entregarme a hacer esto bien. Entonces, pues eso significó que empezara a bailar, y bueno, pues no bailar, no voy a decir que me volví yo otra vuelta, ¿no? Pero empecé a mover mi cuerpo completamente desinhibido, me tiraba al piso, me paraba, miraba a los compañeros. Eso es algo que también sucede mucho. Los ejercicios de teatro son mira al compañero, sí, míralo a los ojos, habla. Y eso es muy fuerte, sobre todo si eres una persona que de pronto no ha tenido la suficiente compañía. Yo me imagino que se debe sentir algo muy parecido cuando entras a un grupo, no sé, cristiano y te tratan como nadie te ha tratado nunca y te miran a los ojos y te hablan. Es básicamente lo mismo, es establecer comunicación, sentirse querido y sentirse importante en un espacio. Entonces, bueno, estaba ahí moviéndome, etcétera, tirándome al piso, subiendo y realmente fue dejarse llevar completamente por la canción, terminar agotado, sudando en el piso, respirando así completamente alterado y se acaba la canción y caes en cuenta que estoy haciendo. ¡Wow! Ya bajó la nube de la emoción, ahora estoy acá en el piso y ahora si eso me hubiera pasado, vuelvo y retomo el punto. Si una experiencia así sucede en una iglesia y todos me están diciendo que es porque Dios intervino en mí, bueno, parece bastante verídico. Ahora, si lo estoy haciendo en una sala de teatro porque es una clase y estoy en la universidad, seguramente no lo ve así y comprenda, ok, esto es algo que es mi lado creativo aflorando y que es como principalmente uno de los motivos por los que me manifiesto en contra del teísmo, pues, o de la religión, al menos la católica, y es la sensación del Dios Padre, o sea, me parece que es un poco innecesario viendo el potencial humano. Digamos, lo que tú hablas ahorita de las experiencias y de las sensaciones, es como si eso es tan poderoso y existe, pero existe gracias a ti, lo generó tu cerebro, lo generó tu contexto, tu situación, o sea, eso sucedió porque tu cerebro es una máquina maravillosa, no porque un ser ajeno decidió implantarte un poquito de Dios, sí, no sé, de Espíritu Santo en ese momento y te iluminó brevemente y te sigue como manteniendo en un estatus abajo no, es que mira, tú eres un ser y te doy un poquito de lo mío para que tengas tu gran inspiración y ahora me lo pagas dedicándome tu tiempo, tu vida, tu trabajo. O sea, para mí es tan interesante las cosas maravillosas que puede llegar a ser el ser humano que, que es ahí donde yo veo, no necesita, o sea, no se necesita ningún Dios o que exista ningún Dios. En general, la capacidad del ser humano es maravillosa, es casi igual de poderosa, entonces prefiero apostarle a eso. Y no sé, por eso me molestan expresiones como, no, gracias a Dios, no, gracias a ti que sacaste el tiempo y que viniste y que has trabajado en esto, sí, gracias a Dios todo salió bien, no, gracias al equipo que estuvo trabajando en esto, hasta la suerte, me parece mucho más como bello agradecerle a la suerte que finalmente es un elemento que podemos observar y que seguramente ha sido el más crucial en el hecho de la existencia y en el universo y la vida en general. La suerte me parece mucho más interesante rendirle o tenerle aprecio que a un ser que pues, es bastante exigente con sus caprichos y con sus posturas frente al universo que él mismo creó, Ujú. eh, pues supuestamente, ¿no? Así es. De hecho, ahí es donde podemos partir bastante bien como para empezar a hablar sobre este tema de lo que es precisamente, de lo que es precisamente el ateísmo moral, ¿no? Que Ajá. sería el siguiente tema a poder comentar, que precisamente es, se necesita ser creyente en Dios, se necesita asumir que Dios existe y leer la Biblia. Bueno, ya eso es un añadido, ¿no? Pero se necesita asumir que Dios existe para ser una persona moral. Bueno, Eh, para mí, o bueno, yo he decidido ser ateo o expresarme o identificarme como un ateo públicamente y personalmente, justamente por principios morales, porque me parece amoral ser tan, tal vez la palabra sea cínico, de asumir y entregar y pedirle a las demás personas que crean y que apoyen esta noción de un ser que supuestamente es bueno, cuando tenemos un mundo que es evidentemente cruel.
Y deja tú las catástrofes de cosas de naturaleza, que uno dice, bueno, ¿a quién le echo la culpa? Si no es a Dios, ¿a quién le echo la culpa de un terremoto? Pero bueno, supongamos que son cosas que tienen que pasar, que tienen que ser así, porque no sé. Ya cuando vemos crueldad humana, cuando vemos maltrato, cuando vemos injusticias que son perfectamente evitables o que nacen de meras ganas de tener poder o de expresar su poder o de, sí, de ejercer opresión, mm, ahí es donde yo digo, me parece cínico, me parece el colmo, me parece vil, ¿sí? Cruel, o sea, injusto que tú quieras, o sea, que tú puedas siquiera llenarte la boca de decir que no, que esto es un plan divino, que eso tenía que ser así, que hay alguien que me está cuidando y que me ama, porque no. Y me duele en especial, visto que yo soy una persona que de alguna manera ha sido privilegiada en sus cosas, en su vida, en su carrera, en su todo, ¿sí? Y yo pienso, bueno, pero sí, pues, ¿por qué conmigo, que ni siquiera creo en ti, por qué no le das un poquito de prioridad a la gente que de verdad lo necesita? O sea, yo bien, está bien, tal vez un día me pasó el bus que necesitaba desocupado y, ay, gracias a Dios pasó desocupado, pero más bien, no sé, haz que llueva en un sitio donde no llueve, creo que es más tu trabajo que esto. Y, y sí, es como, eso es lo que opino, o sea, a eso me refiero con ateísmo moral. Y es que no soy ateo porque quiera o porque considere que la ciencia es una gran respuesta y es súper inteligente o por tener delirios intelectuales o por, no sé, porque me gusta la filosofía, me gusta en cierta forma la espiritualidad, me gustan muchas cosas de ese elemento y justamente al ser artista creo que hace falta en comprenderlo, estudiarlo, manejarlo para hacer propuestas interesantes, me interesa lo arquetípico, todo ese tipo de cosas. Pero de ahí por lo menos con el Dios cristiano, que es el que me corresponde culturalmente en mi contexto, no lo puedo asumir, me rehúso a darle cabida y siento que si más gente se rehusara y se diera cuenta que lo más parecido que existe a Dios somos nosotros y deberíamos actuar como tal, deberíamos hacer algo con eso, no solamente, bueno, no apuntar a ser un Dios destructivo, sino ser un Dios como, oiga, o sea, el universo, la vida me dio la capacidad de amar, de ser creativo, de colaborar, de entender, de tener idioma. Creo que vale la pena utilizar eso para bien. Mm, y sí me parece una decisión completamente moral. ¿Sí? No me siento cómodo, no me siento una buena persona, no me siento bien mintiendo, fingiendo que, tapando el sol con un dedo, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y menos cuando eso le da cierta esperanza a gente que realmente lo está pasando muy mal y es de lo único que se pueden aferrar. Ahí me duele. Y me duele también cuando hay personas que veo que tienen ese amor y esa cosa increíble dentro de ellos y creen que no es de ellos, creen que es de Dios que lo puso en ellos y por lo tanto no se apropian de eso y lo utilizan solo para seguir invirtiendo en su empresa, en su grupo o sí, en su emporio llamado iglesia, eh, para convertir más gente a eso. O sea, negarle a la gente como su valor propio por decirles que eso es algo que les puso un ser divino y que ni siquiera está tan pendiente de ellos. No sé. A eso me refiero un poco al ateísmo moral o como yo me entiendo. Y pues eso de alguna manera llega a la pregunta. O sea, me parece que de hecho, eh, o sea, pues la religión y ciertas normas de la religión y sobre todo pues cuando es tan cultural como en Latinoamérica, puede que sí te ayude a desarrollar un sistema moral que te enseñe lo básico, ¿no? Pero pues de alguna manera también las leyes hacen lo mismo, o sea, no sé. Y de alguna manera te lleva a eso. Pero el solo pensar que pueda existir un Dios y en un mundo tan terrible y profesarlo y compartirlo con la gente y tener fe en eso y creer en eso en vez de mirarnos a nosotros mismos que estamos más cerca, me parece amoral. Entonces, no, inclusive diría que solo ser creyente ya es un implicativo de amoralidad. Pero pues esa es mi opinión. Ujú. Y en este caso, fíjate, esto me llama bastante la atención, todo lo que dices tú, que en sí no es por, o sea, no es por razones ni siquiera científicas, sino por razones morales la existencia de Dios, ¿no? O sea, tú dices, si fuera real,
Dios, ¿qué está haciendo? Vamos a relacionarlo con el tema principal de lo que estábamos hablando. ¿Qué hace Dios haciéndome sentir algo que, o sea, ¿por qué Dios pierde el tiempo haciéndome sentir algo a mí mientras yo tengo todas las comodidades del mundo, mientras hay niños muriéndose en partes de México o de Latinoamérica o en África o gente viviendo en condiciones deplorables? O sea, ¿cuáles son las prioridades de Dios? ¿Hacerme a mí sentir algo que ni siquiera sé si es cierto? ¿O ayudar realmente a quien lo necesita? ¿No? Y dices, ahí es donde, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué mal trabajo está haciendo? En caso, aquí nada más hay un disclaimer que vamos a hacer. Estamos refiriéndonos a Dios como un personaje. No estamos quejándonos de Dios, no estamos asumiendo que Dios existe. Simplemente estamos diciendo que como personaje que lo pintan todo bondad me refiero entre comillas, es qué mal, qué mal están sus prioridades, como decía, y qué mal manejo de recursos está haciendo él, ¿no? Porque él está bendiciendo y haciéndole sentir cosas a lo mejor a mucha gente que tiene las comodidades del mundo y matando de hambre a gente que no tiene ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene comida, ni siquiera tiene agua, ni siquiera tiene la culpa de estar como están. Entonces ahí es donde viene, y eso es algo bien interesante también que yo lo he dicho, tú y yo y cualquier creyente y cualquier persona somos más morales que el Dios en el que la gente cree. Somos, nosotros en general si vemos una injusticia, mínimo la denunciamos, mínimo la denunciamos y no estamos de acuerdo y estamos, o sea, este es un ejemplo que una vez yo vi por ahí y que me gustó mucho, que decía, si tú estás viendo que alguien está siendo golpeado, un niño que está siendo abusado, por ejemplo, vamos a ponerlo así, si tú lo estás viendo, ¿lo evitarías en ese momento? Yo creo que la respuesta de todos sería sí. Bueno, en cambio Dios está ahí viéndolo, en silencio, consciente de que está mal lo que está pasando, pero deja que pase. Y va más allá, digamos, tú puedes decir, ok, la persona le está pegando a un niño y yo no me quiero meter porque a lo mejor tengo miedo de que me lastime a mí, o no sé si es su padre, o no sé qué pasó con el niño, tal vez hayan muchas razones que a mí me hagan sentirme cohibido de actuar, pero lo más lógico es que yo piense, quiero hacer algo al respecto, tal vez no lo Uh-huh. haga, pero ahora si yo fuera omnipotente, la cosa sería muy distinta. Creo que me queda muy fácil solucionar esa injusticia, entonces ahí es donde se cae la consistencia de que tanto este Dios puede existir y ser bueno al mismo tiempo. Ajá, el detalle es que a todos nosotros, o sea, en caso de tener el poder para, como dices tú, para impedirlo, lo haríamos. Uh-huh. Lo ponemos en comparación a alguien que, pues, se supone que tiene el poder de hacerlo y no lo hace. ¿Qué está pasando en este caso? Simplemente decir, pues a él le va a ir mal, él va a tener su castigo. Y resulta que esa persona al final de sus días se arrepiente, se vuelve cristiano, acepta a Jesús en su corazón y ya por eso es salvo. Y a lo mejor el niño o había nacido en una casa, en una familia atea, imagínate. No, pues el niño se va al infierno por no creer en mí y la persona que se arrepintió se va a ir al cielo por al final arrepentirse de lo que hizo y creer en mí. O sea, eso es moral. ¿Realmente a la gente le parece eso moral? Porque en serio, ni siquiera fuera de la lógica, ni siquiera dentro de la lógica, ni siquiera dentro de lo... O sea, pon a cualquier personaje que no sea Dios en esa situación y todos van a estar en desacuerdo con ese personaje. Uh-huh. La diferencia es que ese es un personaje el cual ya fue implementado en nuestra cultura, en nuestra psique, que es alguien que está más allá de nosotros, que debemos respetar, que debemos rendir pleitesía, que debemos adorar, y por eso nosotros no podemos estar en contra de él, porque él es sus motivos son más grandes que los nuestros, ¿no? Y él sabe lo que hace, y él sabe por qué, y él sabe por qué no. Al fin y al cabo, eso es por lo mismo que siempre pongo el ejemplo del profeta Eliseo y los osos, ¿no? Los niños diciéndole al profeta Eliseo que es un calvo, el profeta Eliseo voltea, los maldice en nombre de Dios y manda a Dios manda a dos osos a matar a esos a 40 y tantos niños, o sea, a 40 y tantos niños. Dices, ¿cómo es posible? ¿Y qué te dice mucha gente? Pues es que Dios sabía lo que había dentro de los corazones de los niños, pero eran niños, o sea, ¿cómo justificas eso?
Los osos sabían lo que tenían Los ojos delante. sabían. Entonces, ese es el problema. El problema es cuando ya no hay coherencia en una obra literaria. Digo, yo, yo, yo no, no sé qué tan fan de la literatura seas. Me imagino que has leído algunos libros donde cuando tú buscas una, o estás leyendo algún libro, no sé, tú y yo estaremos de acuerdo cuando estás leyendo un libro, buscas coherencia, ¿no? Coherencia en lo que estás leyendo. Y cuando pierde la coherencia dices, a ver, esto está mal, esto no concuerda con la personalidad de este personaje, o esto sí, estamos hablando de un dios de guerra, por ejemplo, y luego un dios celoso y un dios que no perdona ni la más mínima ofensa, y luego de repente vienes al Nuevo Testamento y ya Dios se vuelve hippie, ¿no? Se vuelve todo paz, todo amor, todo que pon la otra mejilla y así. Entonces dices, ¿dónde está la coherencia del personaje? Si es Dios y es omnipotente, es omnisciente, ¿cómo es que cambia de opinión de un momento a otro? No hay coherencia en el personaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en este caso? Lo que tenemos que hacer es ver al personaje, buscar la coherencia de dicho personaje y realmente entender la Biblia como lo que es. Hablaba con un pana tuyo que invité también aquí al podcast, a Sergio. Él es catedrático de la Biblia, es creyente y todo, pero él dijo, yo la Biblia la veo como un libro literario. Es una obra literaria, perdón, una obra literaria que no te tienes que interpretar tal cual y es. La creencia, él me comentaba que él, pues, lo hizo por pura elección, o sea, no es como que te diga, yo te tengo que convencer que esto es real, ¿no? Por pura elección, él lo toma como una manera en que el humano ha tratado de interpretar la realidad. Cada quien tendrá sus motivos, ¿no? El punto es, cuando tú ya dices, es que todo esto es real y tú tienes que creer en esto y tú tienes que saber que esto es la verdad, yo tengo la verdad porque Dios me habló a mí. Dios me habló a mí y tiene la verdad y por medio de mí Dios te está comunicando esa verdad porque quiere que seas salvo y que no quiere que te quemes en el infierno para siempre, pecador. Así dices, ¿dónde está ese amor? Si tú amas a alguien, lo vas a dejar ser como es. No lo tienes que orillar a que esa persona se comporte como tú quieres que se comporte. Y eso es lo importante. O sea, eso es lo que no entiende mucha gente. Y eso es por lo que también estamos aquí hablando de este tipo de cosas. Precisamente es, mientras haya gente que quiera convencernos a nosotros y que nos estén condenando al infierno o a lo que tú quieras, a la muerte por el hecho de ser ateos, de que nos van, los testigos de Jehová creen que van a, su último destino es la muerte, ellos no creen en el infierno, hay otros que creen en la reencarnación en un gusano si te portas mal, por ejemplo, o en un animal que va a ser sacrificado, que va a ser torturado, o sea, siempre hay algo como una condena, como meterle miedo a la persona para que crea, ¿no? Entonces, me me preocupa que mucha gente esté condenando a los demás por no creer, pero al mismo tiempo ellos se sientan también atacados, o en general muchos creyentes se sientan atacados cuando cuestiona su creencia. Eso es muy triste, porque ya no está ni siquiera aplicando su propia, o sea, ya no están predicando ni con el ejemplo, ¿no? De ama a tu prójimo y todo ese tipo de cosas. Están prácticamente, eh, están, están yendo en contra de su enseñanza, entre comillas, ¿no? ¿Dónde está la moral? ¿Dónde aprendieron moral? ¿No están siguiendo el ejemplo de Dios, volviendo a la moral? ¿Dónde está esa moral que tanto pregona, ¿no? ¿No? Y digamos, algo que siento que fue clave también en mi proceso fue, al menos la religión que se nos enseñó en el colegio. No sé si en todos los países pasa eso, pero en Colombia te enseñan una materia que se llama religión. Y bueno, te enseñan qué hace Dios y bueno, historias sobre la Biblia y todo ese tipo de cosas. Pero la profesora que teníamos hubo una clase que dijo algo muy interesante y creo que eso me marcó mucho y pues más adelante en mi adultez ya empezó a, re, a, re, ¿cómo decirlo? A reinterpretar y a valorar con otros ojos, por lo menos la figura del cristianismo, que me gustaría hablar de eso ahorita en un momento. Claro. Pero lo que sucedió con ella fue, algo le preguntaron sobre que si al morir uno se iba al cielo o al infierno, y ella dijo, no, o sea, usted se muere y se muere. Lo que pasa es que
Si usted vive bajo las normas de Dios, si usted vive siguiendo los mandamientos, siendo buena persona, tal, su entorno, o sea, su vida, su realidad va a ser un cielo. Usted va a estar en tranquilidad. Si usted no lo hace, usted va a vivir un infierno, usted va a vivir miedo, va a vivir angustia, va a vivir nervios. eh, y para mí fue muy chocante que la profesora de religión dijera, no, no, eso no existe. O sea, lo que importa es lo que usted hace en vida y usted puede llamar a esa buena voluntad Dios o lo que quiera. Y ahí yo digo, bueno, no estoy tan en contra de tener una postura así. No, no estoy en contra, pues, o sea, pues preferiría que no la tuviera porque pues, no la veo necesaria, pero me parece bien. Donde me molesta es primero la gente y que son la gran mayoría, la gente que de verdad lo ve como un evento literal que va a suceder, que van a morir y van a despertar en el cielo o en el infierno, y que a su vez eso les permita desligarse o desentenderse de compromisos que tiene con los demás seres humanos que le rodean. ¿Mm? Ujú. Entonces para mí fue muy, muy interesante que esta profesora nos planteara eso y pues que en general, o sea, por eso, digamos, a pesar de que soy ateo y estoy bastante en contra, me gusta muchísimo la figura de Jesús, o sea, al menos el Jesús histórico, o lo que se entiende por Jesús histórico, o al menos la filosofía de Cristo me parece muy interesante, y es lo que mencionaba hace un rato, de realmente yo soy un ser humano y eso de alguna forma me hace ser Dios o hijo de Dios o sí, a todos y por eso somos hermanos, o Cristo los llama hermanos y o sea, yo soy hijo de Dios, pero tú también y todos lo somos y tenemos que estar en esta onda juntos de hacer que la tierra sea el cielo o de lo contrario va a ser el infierno. O sea, todos tenemos que poner en la tarea de hacer el cielo en la tierra, porque no hay nada más. Obviamente, dentro de la misma Biblia, pues hay eventos que se contradicen con este punto, como pues que resucitó a los 3 días, como pues sus momentos de oración, sus momentos de al Padre, bla, 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 bla. Pero, pues bueno, siendo un poco pues, sesgado ahí o un poco selectivo, hay cosas que creo que es importante cogerlas con pinza. Me parece muy bien coger la parte sustancial de Cristo, que es, no, o sea, Dios, bueno, sí, somos hijos de Él, pero nosotros estamos acá y nosotros tenemos que hacer el bien por los demás. Y no tiene sentido que yo me siga desquitando de mi enemigo porque eso va a generar una cadena, entonces pongo la otra mejilla. Y no tiene sentido atacar a la persona porque es como María Magdalena, por las cosas que hace, por sus decisiones morales o sus decisiones de qué hace con su cuerpo, cuando yo con mi cuerpo puede que haga cosas similares o cuando yo ni siquiera me estoy mirando a mí mismo. ¿Sí? Cómo es el perdón, o sea, los valores del perdón, los valores de entender incluso la vida eterna desde el impacto que yo genero en mis similares, en mi prójimo, desde el amor, eh, más que el impacto que genero por ser el patriarca, el líder, el poderoso, el rey. ¿Sí? Entonces, como en ese símbolo o en ese elemento puntual, me parece que es rescatable de la religión la figura de Cristo, pero vista así, si la vemos como un ser humano que corresponde a una extraña, a un extraño árbol genealógico entre deidades, palomas y demás, y que de verdad te va a llevar a un sitio y te lo vas a encontrar y te va a dar la mano y te va a abrazar, no, ahí ya es salirse del contexto con el que siento que es el que todos, pues si deciden profesar una religión, deberían tomarlo, o aunque no, o sea, en general me parece que vale la pena que todos sepamos y seamos críticos y tomemos lo que nos sirva para ser mejores como sociedad, ¿no? Ujú. Pero no, sucede al revés, sucede que ven a Cristo como un tipo extrañamente elitista que no está de acuerdo con los homosexuales, que no está de acuerdo con dar dinero a gente que no sea cristiana, que no está de acuerdo con las otras religiones, que nunca sucedió, o sea, en ningún sitio pues, de la Biblia vas a encontrar eso de que Jesús puntualmente te diga, hey, no, los homosexuales no. Sí, o hey, no, no, esa persona no es de mi religión, no. En último, o sea, sí, sí dice como, hey, cree en Dios, pero lo podemos como transmutar o podemos entender como únete a este movimiento que llamo cristianismo, que es tú mismo, compórtate como si fueras Dios, ¿sí? Como ejecuta tu actuar moral y trata a tu prójimo como quisiera ser tratado. Y por eso es muy bonito también todo el replanteamiento que genera la figura de Cristo en cuanto al Antiguo Testamento y que se sintetiza en ese, el de amados los unos a los otros como yo os he amado,
ya, o sea, hay partes que si coges eso solo con pinzas y tal, y está bien. Me parece súper válido que quieras creer en eso. O sea, cuando te empiezas a abrir y a seguir intereses comerciales de pastores y de personas de poder que lo que están buscando es manipular y ganar influencia, ahí no. Pero en general me gusta la figura de Cristo por lo que mencioné hace un rato. Sí, de hecho, me acordé ahorita que dijiste eso de amen al prójimo, ámense los unos a los otros. Me acordé del meme que decía, incluso si son gays, y Jesús respondía, incluso si son preguntas estúpidas, ¿no? Exacto. Me llamó mucho la atención. Y, ¿dónde? Qué muy buena síntesis. Ujú. Ese chiste está bueno. Entonces, sí, bueno, a mí, tomando de referencia lo que estabas comentando, la Biblia tiene obviamente buenas cosas, tiene buenos consejos, tiene buenos relatos, buenas enseñanzas, como casi cualquier otro libro, ¿no? Agárrate cualquier libro y vas a aprender muchas cosas buenas, vas a aprender valores. No cualquier libro, no vas a aprender esas cosas, por ejemplo, leyendo Crepúsculo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya no me meto con quien le gusta ese libro, pero realmente, o sea, cuando a ti te gusta Crepúsculo. No, no, digo como que Ah, bueno, ya te iba a cortar, ¿eh? No, no, no es cierto. El punto es, o sea, en muchos libros, en mucha literatura puedes encontrar muchas cosas buenas. Es cierto que en la Biblia hay cosas muy buenas, pero así como hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas y muy, muy terribles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros? Es simplemente poder diferenciar y saber qué es lo que nos puede servir de ese libro. Por ejemplo, el personaje como es Jesús, como dices tú, es un personaje que te puede dejar muchas cosas buenas, pero también tiene sus cosas cuestionables. Entonces, hay que tomar lo bueno, hay que tomar lo bueno de la Biblia, puedes tomar lo bueno del hinduismo, del budismo, puedes tomar lo bueno de cualquier otro personaje y aprender de muchos pensadores, muchos filósofos, muchos científicos, mucha gente que ha hecho algo bueno por la sociedad, por el mundo, por la filosofía, lo que tú quieras, ¿no? Eso es lo importante, aprender a separar entre tomar lo bueno de un libro o decir que porque una cosa buena viene en el libro, quiere decir que todo lo que está ahí es bueno. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, tú me dices que como personaje te gusta Jesús. O sea, te gusta sí lo que representa, ¿no? ujú. Eh, Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Digo, yo tengo mis objeciones contra ese personaje en algunas cosas. Jesús, perdón, te interrumpo, pero Jesús realmente es un arquetipo que es el mismo Prometeo, es en general esa figura como del humano que se apropia de lo divino y se lo devuelve a la humanidad. Eso hay un montón de referencias. El más claro que tengo es Prometeo, que roba el fuego de los dioses, se lo da a los humanos y es sacrificado por su acción. Es lo mismo, Dios trae la divinidad de Dios para decirse nada a los seres humanos y es Ujú. sacrificado. Hay un montón de historias, o sea, no es importante eh, así no es importante el personaje específico, sino Lo que su forma, representa, ¿no? su símbolo. Pero bueno, pues en particular Cristo tiene o sea, tiene como pues, sus frases, sus parábolas, sus citas. O sea, en general te lo vende como un personaje tan interesante y tan, eh, eh, ¿cómo decirlo?, inteligente, pues un tipo, o sea, un tipo bastante locuaz y caritativo y bondadoso y buena onda, e incluso realmente entregado a una causa y pues, o sea, está bien, o sea, está bien que el libro más influyente de la humanidad tenga un personaje así, pero está muy mal que no lo sepan leer. Es supremamente grave. Pero bueno. Sí, de hecho, bueno, en ese caso estoy a favor de lo que comentas, sí, o sea, realmente es un personaje que representa algo, así, como dices tú. Yo, desafortunadamente, si quieres verlo así, no puedo verlo más allá de un personaje. Es como, qué bonito personaje, pero hasta ahí, ¿no? O sea, como dices tú, consideras la historia de Prometeo, ¿no? Sacrificado por su delito, ¿no? Y cualquier otra cosa, y dices, bueno, está muy bonita la historia, pero cuando terminas de leer la historia, terminas de ver la película, y dices, ok, es fantasía, adiós. ¿Cuál es el problema con este personaje? Que mucha gente se lo toma en serio. A Prometeo no lo ves como, no se le ve como un ser que existió. Ese es el problema con el personaje. Ese es precisamente no tanto el personaje en sí, porque el personaje en sí, como personaje, es un personaje excelente.
excelente. Pero cuando tú dices, es que Jesús existió y Jesús caminó sobre el agua, convirtió el agua en vino, multiplicó el pan y el pescado, y así, entonces dices, ahí es donde se vuelve un problema, porque estás clamando cosas que no sabes, que nadie ha comprobado su existencia, ¿no? La existencia de Jesús viene en los evangelios, o sea, realmente lo único que habla sobre Jesús como personaje existente que hizo algo y se habla de él es en los evangelios. ¿No? Y además de que ser irrelevantes para el mensaje, o sea, digamos, yo te lo digo ya, yo admiro o siento interés por el personaje de Cristo o de Jesucristo, ni no me interesa la parte de eso, de tener poderes mágicos, me interesa es por cómo cambia el paradigma de su religión y es escuchado a través de un ejercicio retórico y finalmente pues también se vuelve interesante que es el personaje o si existió, suponiendo que haya sido algún tipo judío de esa época, eh, que haya sido la persona más influyente, al menos de la historia de Occidente, Uh-huh. y cómo eso cambia paradigmas en cuanto al mismo entendimiento de la religión, de la vida, del amor, de la muerte, de qué significa estar vivos. Digamos que, bueno, pues es una casualidad que haya sido este personaje nazareno, porque a lo mejor en otra, si hubiéramos avanzado distinto como sociedad, tal vez veríamos todo el esquema de la mitología griega, así como hoy se ve el catolicismo y el cristianismo, ¿no? Pero, pero bueno, pues como es lo que hay, me parece interesante. Y, y bueno, pues no sé, gracias a eso existe Jesucristo Superstar, así que no puede estar en contra. De hecho, pronto estaremos hablando sobre eso, ¿no? Más adelante, mi compañero Juan Guerrero y yo vamos a estar comentando esas cosas, pero ya les diremos luego. Bueno, antes de continuar con el podcast, me gustaría mandar saludos a las personas que están aquí sintonizándonos. David Ponce, gracias por estar aquí. Paloma Sánchez, gracias también. Está José Ignacio Márquez García, gracias también. Daniel Vega Garza, gracias por estar aquí. Vamos a estar respondiendo sus comentarios, que ya van varios que nos ponen desde que empezó el podcast. Ok, dice David Ponce, la Biblia es el diablo quien castiga a los pecadores o es Dios castigando al diablo con todos los demás pecadores. Fíjate que quisiera comentarte algo sobre eso y ya me dirás tu opinión, pero se me hace muy interesante cómo incluso una creencia, por ejemplo, el catolicismo, que es lo que más dices que tú estás en contra, ¿no? La mayor parte de la creencia del catolicismo es dogmático, no es bíblico. Realmente en lo que se basa toda la religión cristiana, toda la religión de la Biblia, es en la Biblia. Pero lo interesante del catolicismo es que es más basado incluso en el dogma, en lo que ellos, en los simbolismos, en las imágenes, en los personajes históricos que ellos han tenido, en las tradiciones, en la cultura, más que en la Biblia. Porque en general a la Biblia ni se le pela en general. O sea, es como que Jesús lo que hizo, los 10 mandamientos, y el arca de Noé, y Ben-Hur, no, eso no existió en la Biblia, ¿verdad? Pero en general, o sea, se conoce más a Ben-Hur como se pone más a Ben Hur en Semana Santa, ¿no? Que en la televisión, que enseñar cosas o relatos bíblicos que sí vienen ahí dentro de la Biblia. Entonces, el punto es que cuando tú ves ese dogma, o sea, esa manera de enseñar la religión a las personas, te das cuenta precisamente de ese comentario que vimos ahorita, que acabo de leer ahorita. En la Biblia es el diablo quien castiga a los pecadores. En ninguna parte del diablo castigando a los pecadores, en ninguna parte de la Biblia viene el diablo castigando a los pecadores. Esa idea se originó en la Divina Comedia, en el infierno de Dante Alighieri, ¿sí? En donde baja a los 7 niveles del infierno y empieza a ver cómo el diablo está torturando. No sé si lo han leído por ahí. Perdón, interrumpo. Mira que de hecho la figura, o sea, el arquetipo de Lucifer o Luzbel o Satanás, como quieran, es básicamente el mismo que acabamos de mencionar de Jesucristo y Prometeo. Es un ser que no, o sea, que trae como un elemento de la divinidad al terreno como justo, pues, a compartirlo. Uh-huh. El tipo es un ángel tal, no está de acuerdo, se lleva a eso y genera como su propio espacio que pues, bueno, lo hemos interpretado como el espacio malo y terrible y lo que sea,
pero la figura es muy bonita, o sea, realmente todos estos son figuras de gente o de personajes rebeldes que no están de acuerdo con una postura o frente a un ser superior, pues en este caso siempre dioses, y tratan de hacer algo por su prójimo. Sí, que bueno, que el diablo tiene pues mala fama al respecto, pero si lo queremos ver con ojos, digamos, con pinceladas más poéticas, es lo mismo y es muy bello. Y en general, incluso desde el nombre, de ser luz bella y ser el portador de luz, es lo mismo. Prometeo es el portador de luz, también el portador del fuego. Entonces, o sea, la figura del diablo me parece incluso más bella y más, o sea, a prestarle atención y que pueda hacer algo por tu espiritualidad que el Jehová, que no tiene tanta información, bueno, ya ve Jehová, Como Dios, sea, sí, sí. Señor, que no te da tanta información de quién es, qué quiere o qué hace y por qué lo hace, sino simplemente es, bueno, asume que yo soy lo mejor que existe en tu vida y si no, pues bueno, te torturaré por la absurda cantidad de para siempre, que es indimensionable pensar en una tortura eterna, Así es. pero, pero sí, pues la gente no se da cuenta de eso porque no, pues no sé, no se da la suficiente difusión a ese punto de vista crítico de la religión, que es ahí donde yo digo, o sea, yo no estoy en contra per se de la religión, pero si va a ser tan mal interpretada y tan utilizada para muchas cosas que permitan el maltrato a otros seres humanos, ahí sí estoy en contra, ¿sí? Si tal vez todo el mundo la manejara distinto, yo diría, genial que tú utilices este personaje para inspirarte desde que tengas conciencia de que no, es literalmente, o sea, de que es una historia que te puede servir. Eh, ahí estoy un poco de acuerdo, pero... Y que de hecho, pues ahí es donde entra como el rollo con lo de los agnósticos, que sí, el momento en el que no ejecutas una postura frente a esto, estás permitiendo, estás dando paso libre a muchas injusticias. Volvemos al ateísmo moral. Yo no quiero decir que soy agnóstico, al menos del catolicismo, que es la que conozco culturalmente y que presume un Dios bondadoso. Ujú. Si yo te diría, bueno, no sé, puede que existan extraterrestres muy poderosos o, no sé, una deidad distinta que ni siquiera comprendo o que no puedo comprender y que funciona y bueno, es así. Pero la que se supone que soy a base y semejanza de él y que es bueno y que me está cuidando y que es mi padre y que tengo un plan divino. Claro, todo eso suena genial cuando yo tengo una vida privilegiada, pero si yo abro los ojos y veo a mi hermano, a mi prójimo que está sufriendo, pues digo, bueno, ahí hay una inconsistencia, ¿no? Como que, ¿qué pasó con él? Tú no, porque él no, porque yo sí, yo a cuento de qué. Hay una frase que quería citar que es de Cancerbero, de la canción Perdiendo la Fe, y dice muy bonito, dice, entiendo que hay muchas de las cosas que aún no entiendo y que tal vez existan seres supremos y todopoderosos, pero cuando en la calle veo lo que estoy viendo, noto que esos seres no son muy buenos y nada generosos. Ese es el punto, o sea, puede que exista, o sea, no, o sea, ahí entro en mi racionalidad y en mis límites humanos, puede que exista algo, pero definitivamente no es Yahvé y per se, y bueno, como por lo tanto no es Jesús, no es la Virgen María, esa historia no puede existir, al menos en el mundo cruel que tenemos. Ujú. Ok, de hecho, bueno, ese es precisamente el detalle. O sea, yo creo que como que tu idea sería más yo no creo que exista Dios, o al menos no creo que exista el Dios que me pintan en la religión, ¿no? Más Ese bien sería, yo aseguro que no es así, porque es evidente que no lo es. Ahora, si alguna religión hinduista plantea un Dios al que no le importamos, bueno, sí, tal entiendo. vez, ¿qué te digo? Pero si me piensas que le importamos y que nos cuida, no, mira que no. Estamos Ya cuando tú planteas la bondad de un Dios, como lo que estamos platicando ahorita, es cuando ya no tiene, ya carece de sentido, ¿no? Desde tu perspectiva. Ujú. Ok. Pues de hecho sí, y digo, nada más para cerrar esa misma pregunta que estábamos respondiendo ahorita, eh, ese personaje tal cual, así como lo que es el Lucifer, ¿no? O sea, o el diablo, o sea, no es, no está mencionado en ninguna parte, ¿sí? Como un ser que castiga a la gente, ¿sí? Está muy interesante, o sea, a mí me llama bastante la atención el comentario que hizo, y lo he visto también en algunos posts también, de que si el diablo es
enemigo de Dios, ¿por qué va a estar castigando a los que son enemigos de Dios? Digo, debería ser su aliado al fin y al cabo, ¿no? No tiene sentido. Eso de hecho lo pintan como al diablo, a un aliado de Dios, ¿no? Que está castigando a los que están en contra del mismo Dios. Ahí es donde incluso tendría más sentido, ¿no? ¿Manda? Que es un empleado de Dios, Es un prácticamente. empleado, es un aliado, es algo, su esclavo si quieres. Pero entonces esa figura carece de sentido tal cual así. Porque realmente ni siquiera en la misma Biblia viene. No hay ningún texto bíblico donde diga que Dios está en el infierno torturando a la gente que está desobedeciendo a Dios. No hay. No hay. Lo único que se menciona es que el infierno está preparado para el diablo, para que el diablo vaya allí a tener el mismo destino que los humanos que rechacen a Dios. Ese es el destino de los que según esto van a estar ahí. Entonces, se tergiversa muy feo la escritura o lo que se enseña en las religiones, más por el lado de la tradición. Es más fácil convencer a la gente dándole por su lado, dándole por su tradición, por sus costumbres, que por medio del razonamiento. Es un hecho triste, pero real, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, bueno, para cerrar, ¿no? Eso no es bíblico, es dogmático, el origen es del diablo, así como alguien que está en el infierno torturando a los pecadores, y todo eso ya cuando lo vean, hay resúmenes, hay algún resumen del libro que está muy interesante, si no lo han leído, pues adelante, está muy bueno, donde ponen cómo está el diablo torturando a los más traidores de la humanidad, ¿no? En el infierno. Pero bueno, entre ellos Judas Iscariote, ¿verdad? Pero bueno, eh, vamos a pasar a las preguntas porque se nos está echando el tiempo encima y queremos darle pie a todos para que puedan ser leídos, ¿no? Claro, sí. Dice Paloma, a mí tampoco me gusta cuando dicen que hay un plan divino. Cuando pasa algo bueno o algo malo, la gente siempre busca justificar lo que sea como una explicación de aquello que no debe comprender que solo pasa en la vida. Ujú. Ok, que no debe ni comprender. Ok, eso yo creo que está relacionado más que nada con el hecho de cuando, pues obviamente pasa algo bueno y le das las gracias a Dios, ¿no? Ujú. Y cuando pasa algo malo, ¿a quién le das las gracias? Tiene este personaje de Dios algo muy interesante que es que se le adjudica todo lo bueno y lo malo no. Decía Sam Harris en un debate contra William Lane Craig, decía, en el tsunami en Asia, no me acuerdo dónde fue, que estaba comentando, hubo tantas personas que murieron, o sea, muchas personas y muchos niños murieron en ese tsunami, ¿sí? Personas literalmente orándole a Dios para que su familia se salvara, sus hijos se salvaran, y esas oraciones no fueron escuchadas, ¿sí? Gente que confiaba en Dios, que estaba pidiéndole simplemente porque su hijo no sufriera, porque su hijo incluso nada más su cuerpo fuera encontrado, nunca pasó, ¿sí? Entonces, dices, esas desgracias, incluso cosas en las que las personas directamente le pidieron a Dios mínimo saber dónde estaba el cuerpo de sus hijos, esas peticiones no fueron contestadas. No, y en serio me molesta mucho. A mí me molesta mucho el término gracias a Dios. Obviamente, pues no sé, a veces lo utilizamos de manera, pues no sé, retórica o social, pues es un dicho muy popular. Pero me molesta mucho el gracias a Dios, me molesta ver un deportista que se mata entrenando, que lleva toda su carrera haciendo lo mejor posible, meter un gol y lo celebra a Dios. Pero tú te lo ganaste, ¿por qué le regalas el mérito a este ser? O a alguien en una operación, gracias a Dios, ¿no? Gracias al tipo que lo estudió, gracias a los montones, o sea, a la montaña de muertos en las que está parada esa persona después de que la medicina ha avanzado. Gente que sí que ha sufrido, que ha muerto, o sea, me parece irrespetuoso con un montón de cuestiones de trabajo, esfuerzo, dedicación, humanidad, sociedad, comunidad, agradecerle a Dios y claro, y solamente le puedes agradecer porque si te quejas, ah, no, eso sí fue culpa de nosotros, o fue una Ujú. casualidad, o eso Dios no tiene nada que ver, eso libre albedrío, no, 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 Sí, no sí. funciona así.
Sí, de hecho. Entonces, realmente es algo muy, muy contradictorio, como dices tú, y es algo incluso, no nada más le faltas el respeto a la gente que estudió, le faltas el respeto a la gente que ha muerto por las mismas causas, ¿no? Que no pudieron llegar a darse cuenta de alguna enfermedad a tiempo, o no pudieron simplemente sobrevivir, o no vivían en el lugar adecuado donde había ese, ese servicio de salud, o no tenían los recursos para poder atenderse. O sea, hay tanta cosa en la cual si uno a veces se pone a pensar, es indignante, ¿no? Es indignante cuando las personas le dan gracias a Dios cuando hay otras personas que no tuvieron esa gracia divina de poder salvarse de un accidente, sobrevivir a una operación, una enfermedad, un cáncer o lo que sea, ¿no? Sí, y visto que tienes la omnipotencia, creo que es más interesante que la aproveches para evitar un tsunami a, no sé, que tu equipo de fútbol gane, ¿no? Hay gente que Qué, le agradece mucho qué curioso cuando ves una pelea, por ejemplo, de box, cada quien en su esquina se persigna, ¿no? O sea, dices, ¿a quién le va a hacer caso Dios, no? Al que tira los golpes más duros nomás, haz de cuenta. al que crea más. Al que crea más, ¿eh? Entonces, Sí, eso es normal. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente comentario, porque nos están llegando más. vale, vale, vamos rápido. Dice David Ponce, las personas justifican sus bienes o males hasta donde su comprensión y mundo les permite. ¿En qué punto fue este comentario? Pero le podemos dar una respuesta rápida. Sí, y tiene que ver con lo que leímos hace un ratito. Ah, pues estaba respondiendo a Paloma, sí, precisamente lo que estábamos hablando hace ratito, que obviamente las personas lo justifican mediante, a veces han dicho, es que Dios te ayudó porque Él sabía que lo que hay dentro de tu corazón, Él sabe que tú sí, Él tiene un plan para ti, o Él sabe lo que tú vas a hacer en un futuro y así. ¿Me explico? O sea, justifican incluso fuera de la lógica, ¿no? A veces. Y cuando alguien, por ejemplo, muere un bebé o algo así, a mí me lo han dicho y eso me da más coraje todavía. En hecho, es que Dios a lo mejor sabía que esa persona iba a ser mala persona. Y dices, ¿y por qué no lo hizo con Hitler, por ejemplo? O sea, dices, ¿por qué le corta la oportunidad a una persona que está recién nacida y si deja a Hitler que haga su despapalle, ¿no? Por allá. Dices, no tiene sentido. Sí, horrible. No, y también a la persona que comentó eso, pues sí, es lo que se conoce como el horizonte de interpretaciones. Tú puedes entender hasta donde conoces, entonces por eso es bueno aprovechar que estamos en el momento donde más conocimiento tenemos para ser críticos, ¿no? Es distinto pensar que existe un Dios cuando ya conoces que existen células, que existen átomos, que existe el espacio, que existen otros planetas, es distinto a ellos, o sea, no podemos mirar con los mismos ojos y hay que aprovechar y agradecer los ojos que tenemos en este momento. Sí, de hecho. Vamos a mandar rápido saludos a Carlos Hernández y a Daniel Vega que acaban de llegar hace un momento. Gracias por estar aquí en la transmisión. Sí, y al final es bastante, digo, increíble esa gimnasia mental que haces. O sea, es exagerado, ¿no? Exagerado. Pero bueno, total. Para, como decimos acá en la bola, de todo hay en la villa del Señor, ¿no? Bueno, dice también David, dice que creo que la moralidad y justicia es demasiado flexible. Bueno, vamos a dejarlo así. José Ignacio Márquez dice, de acuerdo, el concepto de Dios es una formación cultural matizada por cada grupo y sus intereses. Pues sí, o sea, que realmente eso es tan cierto como que si nosotros hubiéramos nacido en Medio Oriente, tal vez seríamos musulmanes. Si hubiéramos nacido en la India, seríamos hinduistas. Si hubiéramos nacido en Estados Unidos, seríamos cristianos evangélicos. Y así, ¿no? O sea, en Japón o en China, a lo mejor seríamos budistas o ateos, ¿verdad? Ya prácticamente por cultura, ¿no? Entonces, es normal si hubiéramos nacido en la Edad Media, tal vez, vikingos, no sé de qué edad sean los vikingos, pero bueno, me refiero en el pasado, ¿no? Hubiéramos creído en Odín o en la antigua Grecia, en Zeus, ¿sí? O sea, cada quien tenía sus propios dioses, ¿no? El punto es que sí, o sea, y creo que ese fue un comentario de Richard Dawkins, o sea, si en el momento, en la región, tiempo y circunstancia en la que tú naces,
prácticamente casi es lo que dicta tus creencias. No es una ley, pero se nota por el número cultural, ¿no? O sea, si tú naces en cierta parte del mundo, pues le vas a ir a un partido, a un equipo de fútbol que está en tu región. Nosotros aquí le vamos a tal equipo. ¿Por qué? Porque pues, son nuestras, son de nuestra tierra, ¿no? ¿Por qué no le vas a otro equipo de otro lado? Pues porque no pertenece a mi cultura, no pertenece a mi tierra. Entonces es normal, somos muy territoriales, somos muy, tratamos de agarrar todo lo que está alrededor nuestro, ¿no? Bueno, dice David Ponce, entonces el hecho de que existan tantas contradicciones es por los grupos creando su Dios para su beneficio. Bueno, yo tengo una respuesta rápida en ese sentido. Cada religión, yo siempre he dicho, la religión al que le acomoda. Así de sencillo. La religión al que le acomoda. Cada quien tiene su propia versión de Dios y cada quien se acerca a la religión en la que ese Dios encaja más con su forma de ser. No sé si tú tengas algún comentario sobre eso. La Biblia es un fanfic, muchachos. La verdad, está escrito por muchos autores, es un compilado de fanfics, o sea, no le pidan coherencia. Uh-huh. Cojan lo que les sirva y lo que no sirva, cójanlo, pero para no hacerlo. Si no solo, lo voy a ignorar. No, me doy cuenta que eso está mal y trato de evitar ser así. Ajá, muy bien. Dice Daniel Vega, di un ejemplo de lo malo de Cristo. Creo... A ver, ¿ibas a decir algo? Que se le riega el agua si la coge con las manos. No, algo malo de Cristo me parece que es malo en la Biblia hay mucho enfoque a agradecer al Padre, a Dios Padre, a estar rezando, el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, tomar la oración más importante de Cristo y es la que va más en contra de su propio mensaje. Entonces, eso es algo malo de lo que se entiende o de lo que está como popularmente conocido de Cristo. Pero lo que les digo, si seleccionamos con pinzas, vemos que Jesús es un tipo bastante interesante que vale la pena prestarle atención, ya que vivimos en Occidente y pues es la religión más popular por acá. Podría ser otra persona, podría ser otro personaje, eso diría yo. Sí, yo creo que Daniel lo comentaba cuando tú dijiste que sí te gusta mucho el personaje y yo tengo mis objeciones. Probablemente es cuando escribió dime algo mal o alguna objeción de lo de Cristo. Yo te podría decir entre tantas cosas, primero que que se le cae el agua de las manos. Una de las cosas que yo podría luego decirte así en contra del personaje en sí es que su discurso no era totalmente de amor y paz, ¿no? Él decía, tienes que dejar a tu familia, o sea, prácticamente si tu familia, decía en alguna ocasión algo de vengo a separar padres de hijos y no sé qué, o sea, eso se toma a veces en muchas religiones donde si tú no crees en lo que yo creo, tú no eres bienvenido a mi familia, ¿no? Entonces, no nada más es amor y paz, sino tiene un sentido de pertenencia muy grande, de que si no estás conmigo, estás contra mí. Él dijo en alguna ocasión, yo no vine a hacer cambiar la ley, sino a que se cumpla, refiriéndose a la ley de Dios, a la ley antigua de Dios, ¿no? En donde ese Dios era un Dios fuerte, era un Dios de guerra, un Dios celoso, un Dios sangriento. ¿Y por qué digo que es malo? Porque viene con ese discurso y luego se contradice en ese mismo discurso, se contradice diciendo, antes les dijeron que hagan esto, ahora yo les digo que hagan esto otro. O sea, no tenía tampoco un discurso muy, muy claro que digamos. Porque si él viene a decir que no venía a cambiar la ley, viene y acto siguiente lo que hace es intentar cambiar la ley mediante enseñanzas nuevas. Entonces, otro tipo de cosas es que en alguna parábola, no sé si tú has leído las historias o sea, ¿te acuerdas de las parábolas de Jesús? Precisamente creo que era fuera del Sermón del Monte, donde dice que cuenta una historia donde un dueño de tierras, una persona rica, le da dinero a varias personas para que lo inviertan y uno de ellos tiene miedo y no lo invierte, lo esconde. La tierra, sí, la de los talentos. Ajá, ¿qué hace él? Manda prácticamente, o sea, le da el peor castigo a ese que no tuvo el valor de enterrar, de invertir ese dinero y lo enterró y no, refiriéndose a quien
es creyente para sí mismo, por decirlo así, es creyente para sí mismo por decir, es que esto no, pues, yo soy creyente y así, y mira, yo te sirvo a ti, pero no, o sea, no fuiste, no esparciste la palabra, no dijiste que Dios existe, pues bueno, a ti te tengo un castigo de los peores. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas, ese discurso también como de amor, o sea, de odio disfrazado con discurso de amor que tenía Jesús, es algo que a mí realmente me parece contradictorio y no me parece como que muy lógico que digamos. Ahí vienen los textos en la Biblia, no soy un biblista, pero sé que vienen ahí, por ahí si los pueden investigar, los van a encontrar. Y está el video aquí grabado, cuando se termine de live, va a estar aquí para que lo revisen y vean que todo lo que les estoy diciendo ahí está. Y otra Este, cosa que me parece, incluso pues, bueno, ya si nos ponemos más picky, eh, pues visto que tienes como la habilidad de tener poderes y que incluso sabes quién te va a traicionar y sabes cómo te vas a morir, sabes qué va a pasar, me parece un acto poco cristiano ceder ante eso y no hacer nada, ¿no? No tratar de que tu proyecto que está cambiando vidas, que está mejorando al mundo, llegue todavía más lejos, sino someterte a que, bueno, pues hice esto y luego permitir que luego se use como pues toda esta información para tergiversarse y dominar personas, pues bueno, eso me parece grave, ¿no? O sea, si nos ponemos como muy realistas, pues sí me parece un mal, como una mala decisión de creación de personaje que Cristo sabiendo que va a ser el ser humano más relevante de la historia se haya dejado matar y, bueno, no esparcir su mensaje de forma tan clara ni tan contundente. cuidado, porque según los mormones, después de que murió Cristo en la cruz, vino a América y evangelizó a América, Ah, sí, no, de los... No, eso es lo que ellos creen, que después de que murió, esos 3 días que estuvo muerto, entre comillas, no estaba muerto, estaba aquí en América evangelizando a la gente de aquí. Esa es la creencia de ellos, pero bueno, total, está muy curioso, pero sí, es cierto. Vamos a seguir leyendo comentarios, nos quedan aproximadamente 10 minutos, vamos a tratar de abarcar todos los comentarios en 10 minutos para cerrar el podcast. Dice José Ignacio, sí, la historia está plagada de hechos que demuestran eso, las cruzadas, los relatos del Antiguo Testamento sobre la supremacía del pueblo de Israel, el exterminio indígena en América, la Inquisición, el conflicto árabe-israelí, todos los enmarcados como conflictos religiosos y o por la defensa del Dios verdadero, entre comillas. Bueno, como eso también se puede relacionar con el típico, la típica ilustración donde ponen al cristianismo llegando a América con amor y abrazos y besos, cuando realmente fue todo lo contrario. No nada más a América, todas las culturas a las que llegó, no llegó de manera, de manera pacífica, ¿no? Llegó con las armas a imponer, porque es lo que hizo la iglesia en los tiempos en los que tenía el poder. ¿Mande? Lleguen desde el corazón. Ajá. Así es. Entonces, dice Carlos Hernández, Dios y Lucifer son simbólicos. Esa dualidad que existe, lo bueno, malo, blanco, negro, arriba, abajo, masculino, femenino, día y noche, esa dualidad está dentro de nosotros. Sí, pero no, Dios y el diablo no son dualidad. Dios está en un orden jerárquico encima de él. O sea, no hay una figura igual de poderosa a Dios, pero inversa. Entonces, o sea, te entiendo, pero realmente o sea, no son tan duales. Lucifer es un empleado de Dios, no es realmente su villano y aunque lo fuera, Dios no debería tener problemas en eliminarlo o en detenerlo o lo que quiera hacer con él, ¿no? Entonces, Uh-huh. no estoy tan de acuerdo con esa postura. Es muy gracioso muchas veces cuando se pone al personaje de Lucifer o el diablo, Satanás, como el enemigo de Dios, cuando él es una creación entre comillas, de Dios. Dices, ni siquiera, o sea, vamos a ponerlo así, con un chasquido Satanás deja de existir, ¿no? O sea, porque estás hablando de Exacto. un ser Ellos no, limitado, ¿no? Un ser limitado que no representa realmente ninguna... se le ve como una dualidad como Dios el bien, Satanás el mal. Pero realmente no es así. Realmente, yo creo que en este sentido, viéndolo así, es hacer una tormenta en un vaso de agua. O sea, no hay más que lo que se ve, que lo evidente.
realmente el creador de todo por decirlo así, de toda este problema, de todo este confusión y de esta novela que estamos viviendo prácticamente está orquestada por un titiritero, si es que está suponiendo, volvemos a ver el disclaimer, suponiendo que un Dios existe, no estamos aseverando nada, todo está orquestado por una persona que mueve los hilos. O sea, imagínate un niño jugando con juguetes y dándole personalidad a sus juguetes y poniéndole un rol a cada juguete y decidiendo qué hace y cuándo se muere uno y cuándo no, y si ese otro revive y cuándo no revive, y él decide las reglas de su propio juego, ¿no? Y eso es prácticamente lo que está pasando con ese Dios, ¿no? El que está haciendo todo eso. Pero sí, no son duales como tal. Ajá. Tienen... Dice Daniel Vega, lo que no están tomando en cuenta con eso de las prayers no respondidas, que en la Biblia se deja muy claro que hay favoritos. Cierto pueblo, por ejemplo. Pues sí. No veo, el problema es cuando mucha gente dice que, o sea, mucha gente ora y cree que sus respuestas, sus oraciones fueron respondidas. El problema es que siempre es mi pueblo y no el tuyo. Ajá. Siempre es mi pueblo. Sí, es mi pueblo, o siempre es mi religión. También. Dios de los que no, dice. ¿Quién comenta? Dice mismo Daniel, de los que no, perdón. No entendí de a qué Bueno. a qué comentario se refería. Bueno, dice Carlos A. Moreno, saludos primates, saludos Carlos, gracias por estar aquí. Y pues al final nada más nos queda decir que realmente toda esta historia, todo esto que estamos hablando, realmente tú te puedes poner a pensar y a autoanalizarte. No necesitas de Dios para ser una persona moral, no necesitas a Dios para ser una buena persona. Tú tienes la capacidad de poder razonar qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, ¿no? Dentro de nuestras limitaciones si quieres, ¿sí? Pero tú y yo podemos hacer eso, las personas que nos están viendo podemos hacer todo eso, tenemos esa capacidad y lo hemos logrado hasta el día de hoy. No, yo creo que es momento de dejar ese tipo de creencias absurdas, esas creencias que lo único que hacen es separar a la gente, ¿sí? Como una misma creencia en el mismo Cristo, entre comillas, hace que tanta gente cree miles de religiones cristianas nada más y que tanta gente se separe, cuando lo que debería hacer sería unir a la gente, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que ahorita les podemos estar dando, precisamente es, no se separen, únanse. Si le puedes sacar lo bueno a tu creencia, tómalo como una filosofía, no como una creencia, y no andes condenando a los demás por no creer como tú. Si quieres seguir el ejemplo de tu figura principal, que es Cristo, bueno, ama a tu enemigo, ¿no? Uh-huh. Ama a tu enemigo. Esa también es una enseñanza de la Biblia, es una enseñanza de Cristo. Entonces, toma lo bueno de ahí y aplícalo como buen cristiano, ¿no? Este es un mensaje para los cristianos, por si no se han dado cuenta, pero bueno. Yo le agradezco también a Juan Daniel Guerrero por acompañarnos aquí en el podcast. También a todos los que están aquí por sintonizarnos, gracias por comentar, gracias por estar aquí. Yo sé que pues el día está algo feo, yo sé que hace frío, yo sé que en algunos lugares está yendo la luz, el internet, el agua, hay que ser pacientes, al ratito esperemos que se recen para que vuelva todo. y estaremos aquí esperando, si Juan está de acuerdo, volver a platicar con nosotros en un futuro. Cualquier cosa estaremos nosotros aquí dándoles algún anuncio de cualquier cosa. Únanse a las redes de Escepticismo Racional. Aquí están las páginas, está la página aquí en Facebook, si no le han dado like, denle like. Está también la cuenta de Instagram, Twitter y el canal de YouTube de Escepticismo Racional. Asimismo, también sigan a las redes de Juan, que es Mierchamuda, ¿sí? Ahí en los comentarios está pública las redes de él.
para que también vayan y le den una vuelta. Su contenido está muy interesante. Se habla de teatro, se habla de eventos, se habla de cursos, se habla de muchas cosas. Ahí para que los puedan estar revisando y puedan ahí interactuar con él y su página. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos, Juan? Sí, que hagan teatro, vale la pena. Van a experimentar todo lo que les puede dar un grupo cristiano, pero sin tanto teatro, por Sin decirlo tanto así. teatro. Sin que los condenen. Sin que los Sí, sí. condenen. No, en Y serio, vayan. La vida les va a cambiar solo con intentarlo. Van a aprender a ser realmente a saber comunicar, a entenderse con otros seres humanos. La sociedad nos enseña a ser muy individuales, ¿no? Muy separados o muy concentrados en nuestro ego individual. Todas las ventanas que nos permiten romper eso y de verdad conectar son maravillosas, y en particular esta que nos permite trabajar con lo simbólico, con lo poético, con eh, lo creativo, porque eso es lo bonito del teatro, que el teatro vive de la imaginación del público, no es como el cine que te muestra el espacio y te lleva allá y sí, CGI o efectos. En el teatro tienes que suponer que es así, y eso solamente es una prueba de lo maravillosa que es nuestra imaginación y del poder que tenemos acá en la mente. Y por último, que Dios no existe, existen ustedes, y eso en su es imaginación. increíble, maravilloso. Existen ustedes, chicos y chicos y chicas, ¿no? Y aprovechar que existimos es lo mejor que podemos hacer, aprovecharlo para hacer algo bueno, y, y ya dentro del poco tiempo que tenemos estando acá es la mejor opción. Así es. Antes de despedir, Ramos Nelson, bienvenido. Ya llegaste un poquito tarde, pero gracias por apoyar aquí el podcast y todo. Prácticamente tu pregunta era pues relacionada al podcast, así que te recomiendo que lo veas. Dice, una vez leí que se necesita, necesitas de una religión para ser una buena persona, entonces estás mal. ¿Qué creen? Pues precisamente de eso estamos hablando, ¿no? Excelente. Necesitas creer en Dios para ser una persona moral, ser buena persona. Si tienes chance de aventarte el podcast, que estuvo bastante interesante, te lo recomiendo. Compártanlo, por favor, para que pueda llegar a más personas y se pueda abrir el debate, ¿no? Entre todos los que estamos aquí, entre otras personas, y podamos comentar acerca de este tema. Si tienen alguna objeción, alguna cosa que no estén de acuerdo o que sí, pues aquí lo pueden dejar también en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí. Juan, de nuevo, gracias por aceptar estar aquí en el podcast. Eres bienvenido cuando gustes. Y a todas las personas como siempre. Yo soy Alan de la Garza. Estamos, como siempre, dándole cierre a este podcast de escepticismo racional. De nuevo, síganos si no lo han hecho y que tengan un muy bonito sábado y muy buen fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima.